Si te interesa saber cómo se resolvió el apartado A y B, haz clic en el enlace que está aquí arriba a continuación. Ya, a continuación nos toca el apartado C, pero para entenderlo mejor el apartado C vamos a resolver el apartado D. Entonces, ¿qué nos dice el apartado D? ¿Qué precio debería cubrir cada uno de los grupos si quiere maximizar sus ingresos? Aquí es algo muy importante aclarar que toda función de demanda tiene su tramo elástico y su tramo inelástico. Más o menos en la mitad de la función, la demanda es 1, es decir, la demanda es unitaria. Hacia arriba de 1 tenemos el tramo elástico y hacia abajo tenemos el tramo inelástico. Entonces el oferente va a ofertar su producción siempre y cuando esté en el tramo elástico de la demanda. Es decir, cuando maximiza sus beneficios, el oferente es cuando la elasticidad es 1, es decir, es unitaria. Por cada variación en el precio en 1%, la cantidad demandada va a variar en un 1%. Ya, una vez entendido eso, vamos a ver cuándo maximiza el beneficio de forma matemática. Entonces, el oferente maximiza su utilidad, sus beneficios, cuando el oferente va a maximizar su ingreso total. Entonces, recordemos nosotros que el ingreso total es precio por cantidad. Entonces, ¿cuál es el valor del precio? Tenemos acá precio, ¿no es cierto? Precio por cantidad, entonces sería que precio es igual a 100 menos un quinto Q, y todo esto, Está feo, eso fue bonito. por lo tanto, reemplazamos la fórmula. Ingreso total es igual a precio, que sería 100 menos un quinto Q, y todo eso multiplicado por la cantidad. Entonces, básicamente existen dos fórmulas de maximizar, de ver cuándo está maximizando sus beneficios. Esta es la una forma. Tenemos, al resolver este ejercicio, tenemos el ingreso total. Derivamos del ingreso total, entonces vamos a tener el ingreso marginal. Despejamos Q, entonces tenemos Q y también tenemos el precio. Pero existe una fórmula, una forma rápida de resolver, que consiste en lo siguiente. En microeconomía normalmente se utiliza esto para abreviar pasos. El ingreso marginal es en donde se maximiza los beneficios. Es decir, en esta misma función, normalmente el ingreso marginal tiene esta forma. Parte del origen en el lado de los precios y más o menos corta a la mitad a la curva de demanda. Entonces ustedes ya se están dando una idea. Si aquí está el precio, acá tenemos la cantidad, ¿qué está haciendo la curva de ingreso marginal? Está partiendo desde el origen de los precios y está yéndose a la mitad de la curva de demanda. Por lo tanto, este es un truco bastante útil que la verdad se libra bastante de los procesos matemáticos. Entonces, como ya tenemos aquí la función de demanda, perdón, de la función de demanda despejado precio, de igual manera acá, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, este truco consiste, la misma ordenada al origen, el doble dependiente es el ingreso marginal. Es decir, ingreso marginal es igual, la misma ordenada al origen, 100 menos un quinto Q. Entonces, decíamos que tiene que ser el doble, ¿cierto? El doble dependiente sería 2 quintos. 2 quintos. 2 quintos Q. Entonces, este es mi ingreso marginal. 100 menos 2 quinto Q, la misma ordenada al origen, el doble dependiente. Prácticamente nos habremos librado todito el proceso que continúa aquí, solo recordando esta simple fórmula. Entonces, pero ahí no nos dice mucho. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es saber cuál es mi precio, cuál es mi cantidad que me está permitiendo maximizar mis beneficios. Entonces, voy a despejar Q igualando a 0. Entonces, la función me quedaría, sería acá igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual a 0. Entonces, mando toda la función al otro lado, que se me quedaría 2 quintos Q. Lo paso al otro lado con signo opuesto. El 100 se queda tal y como está. 2 quintos 100. Entonces, todo este lado mandamos al otro lado dividiendo y nos queda que la cantidad es igual a 250. Ya, entonces ya tenemos la cantidad que me va a permitir maximizar mi beneficio del precio general, o sea, de la demanda general. Entonces,
Ya tenemos la cantidad, para nosotros nos interesa saber a qué precio vamos a vender para que nos permita. Entonces, ya tenemos la cantidad, solo vamos a reemplazar en la función de precios que lo tenemos aquí. Aquí ya tenemos nuestro despejado de la función de precios, nada más tenemos que reemplazar, que sería 100 menos un quinto, 250. Entonces vamos a ponerle aquí, con letras bastante pequeñas porque no tenemos mucho espacio. Vamos a poner que 100. Yo le hago eso, yo le hago eso. Sí, sigue hablando, pero sigue hablando. Ya, entonces vamos a tener, reemplazando que 100 menos un quinto, que multiplica a Q. ¿Cuánto vale Q? 250. Entonces, despejando este valor, el valor de P, tenemos que precio es igual a $50. Entonces, ya podemos nosotros hacer una afirmación que para este señor de esta empresa, él va a maximizar sus beneficios siempre y cuando él venda 250 unidades a un precio de $50. Ahí va a estar maximizando sus beneficios. Pero entonces vamos a ver qué está pasando con la demanda de los estudiantes. ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cuál va a ser la cantidad que le va a permitir maximizar sus beneficios? Ya, entonces ahora vamos por el otro lado de la demanda, por la demanda de estudiantes. De igual manera vamos a partir de la función despejada en función de P, ¿cierto? Teníamos la primera función, entonces como ya lo despejamos en función de P, vamos a trabajar directamente con esa, partiendo de la regla que se los expliqué anteriormente, en la que solo obtenemos el ingreso marginal, partiendo de la regla general, que sería mismo ordenado al origen, doble dependiente. Entonces tenemos que el ingreso marginal para la demanda de estudiantes va a ser igual, mismo ordenado al origen, 50. El doble dependiente, un medio Q. Entonces, como ya tenemos el ingreso marginal que está aquí, entonces solo necesitamos despejar Q. Entonces, ¿cómo nos va a quedar si es que igualamos a cero esta función? Entonces nos va a quedar, si mandamos al otro lado, esto nos va a quedar un medio Q es igual a 50. Despejamos Q y nos va a quedar que Q va a ser igual a 100. ¿Ya? Entonces ya tenemos la cantidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta cantidad? Tenemos que incluirle en la función de precio que tenemos aquí de la demanda de los estudiantes. Entonces nos va a quedar que precio es igual a 50 menos un cuarto, que multiplica la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? 100 unidades. Entonces, despejando esto, nos va a quedar que el precio es igual a 25. Ya, entonces, ¿qué podemos decir? Que precio es igual a 25. Voy a poner con otro color para que sea más notorio. Entonces, para la demanda de estudiantes, el dueño de este negocio va a estar maximizando sus beneficios siempre y cuando venda 100 unidades a un precio de $25. Entonces, con estas referencias nosotros ya podemos responder a la pregunta C. ¿Qué nos dice la pregunta C? ¿Está maximizando el director de los ingresos obtenidos por la venta de entradas a $35? Ya, entonces ahora vamos a responder el apartado C, que nos está diciendo, ¿está maximizando el director los ingresos que obtiene por la venta de entradas cobrando $35 por cada una? Explique su respuesta. Pues desde el punto de vista de elasticidades podríamos ver que no, porque en el caso de la demanda general teníamos una demanda de una elasticidad de 0,54 y en la otra de los estudiantes tenemos de 2,33, es decir, las dos están bastante lejos de la demanda unitaria. Recordemos que el empresario maximiza su utilidad cuando la demanda es unitaria. Normalmente en uno es cuando se está obteniendo el óptimo. Entonces, desde ese punto de vista, no estaría maximizando su utilidad, pero le vamos a demostrar matemáticamente con base a la respuesta que obtuvimos en el C, perdón, en el D. Ejemplo, en el D decía cuál debería ser el precio que les permita maximizar su utilidad a las dos funciones de demanda. Entonces, esta va a ser la Q del precio general y esta va a ser la cantidad de los estudiantes. Entonces, recordemos cómo se obtenía el ingreso total, precio por cantidad, ¿cierto? Entonces, como ya obtuvimos anteriormente, cuál iba a ser el precio, cuál iba a ser la cantidad que me va a permitir maximizar la utilidad, desde el apartado D, teníamos que íbamos a vender a un precio de $50 y íbamos a tener una cantidad de 250. De igual manera, en la demanda de los estudiantes, nosotros íbamos a maximizar nuestra utilidad cuando el precio
iba a ser igual a $25 y que la cantidad iba a ser de 100. Entonces, ¿cómo obteníamos el ingreso total? El ingreso total iba a ser precio por... Sí te bonito. Espera. Ah, ahora sí, dale, dale. Ya, entonces vamos a tener que nosotros vamos a maximizar nuestra utilidad cuando el precio, multiplicando el precio por la cantidad, es decir, ¿cuánto va a valer el precio? 50. ¿Cuánto va a valer la cantidad? 250. Reemplazamos aquí y vamos a tener ingresos totales a 50, que vale el precio, por 250, que es la cantidad. Entonces vamos a tener que el ingreso total que me permite maximizar mi utilidad, o sea, el precio y la cantidad que me maximizan mi utilidad. ¿Y cuánto es mi ingreso total? Es de 12.500. 12.500. Ese va a ser mi ingreso total con este precio y esta cantidad. Ahora vamos a ver con la de los estudiantes. ¿Cuál era mi cantidad? Mi cantidad era de 100, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el ingreso total es igual a 100 por el precio, 25, ¿cierto? Entonces 100 por 25, ¿cuánto va a ser el ingreso total? El total va a ser igual a 2.500. Entonces ya tenemos el ingreso total de los estudiantes, el ingreso total del precio general al que se va a vender estas cosas. Entonces, ya tenemos esto. Ahora lo que nos dice, la pregunta es, ¿a un precio de 35 se estaba o no maximizando la utilidad? ¿Era mejor venderlo a $35 o no? Entonces ahora mismo lo vamos a responder. Nos dice que el precio para las dos funciones de demanda era igual a $35. ¿Ya? Recordemos que para la demanda general, la cantidad que obtuvimos en la primera parte del video era 325 unidades. 325 unidades. Y por el lado de los estudiantes, teníamos que íbamos a ofertar 60 unidades. Una cantidad igual a 60 unidades por el mismo precio de 35. El precio es igual a 35. Entonces nada más vamos a hacer una multiplicación, ¿no es cierto?, para poder comparar. Entonces el ingreso total 35 por 325 me va a quedar que es $11.375. $11.375. Y si vendemos a la demanda de los estudiantes a un precio de $35 y 60 unidades, tenemos que el ingreso total es igual a 35 por 60. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 2.100. 2.100. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos analizar? Aquí tenemos los resultados. Tenemos los resultados. Entonces, a un precio de $35, ¿nos da mayor ingreso total que si lo vendiéramos a un precio de 50? Obviamente no. Entonces, no se estaba maximizando la utilidad ni en la una demanda ni en la otra demanda. ¿Por qué? Porque sus ingresos totales son menores que si lo vendiéramos con el precio y la cantidad óptimos, por así decirlo, que me permiten una mayor ganancia para la empresa. Eso sería todo.